buenos días a la clase de inglés. Ustedes ahora ya estoy convencido, como buenos alumnos que son, que ustedes hicieron completamente lo que nosotros había hablado de hacer. Y eso es, recuerda, ya hemos llegado al fin de la historia de Mary and John. Ustedes ya han visto que ella trató de nadar pasando el río y no alcanzó y se murió. La tarea que yo lo dejé es para que ustedes presenten los casos en favor o en negación de quién es culpable. Who is guilty for Mary's death? Now, ella murió. ¿Quién es culpable? Who is guilty? Or we can say, who is at fault? Fault. Voy a poner a escribir este. Fault is F-A-U-L-T. Fault. Ahora yo usé lo otro es guilty. Guilty es culpabilidad. Entonces ustedes you need to decide who is guilty or who is at fault. Okay? Now, en ustedes tocaría con su profesor o la persona que está dirigiendo o si usted está solo, ahí sí es un poco más difícil. Pero ustedes necesitan entrar un debate. Ahora, en esta parte estoy simplemente dando como unas poco de instrucciones de cómo ustedes qué debería hacer. En este caso, ustedes necesitan coger dos, uno aquí, otro allá, y debatir. You say, Mary is guilty. She is guilty por tal y tal razón. Because, all right, why did she go to visit Tom? She should stay in her house. And she should, debería. Eso es el auxiliar que estábamos hablando, should. Should, eso es un H. Should es debería. Eso es un auxiliar condicional. Ella debería haber hecho tal y tal cosa. She should have stayed at the house, but she didn't. She went to visit Tom. Now, si usted está defendiendo a Mary, you'd say, yes, but every weekend, Mary is alone. She is by herself. She is very sad. She needs to talk to someone. Necesita hablar con alguien. She needs to talk to someone. So, who do you visit when you have a problem? ¿Entendió esta pregunta? Who? ¿Quién? Who do you visit when you have a problem? ¿A quién visita cuando tienes problemas? Or who do you visit when you have a problem? Usually, generalmente, or generally, you go and you talk to a friend. Tom was a friend, so Mary went to talk to a friend, Tom. Entonces, es que está acusando y también uno va a defender. Bueno, ella tenía una necesidad. She was emotionally, she was very upset. Upset es una buena palabra. Es un modismo. Upset es disgustado. Upset. She was very upset. And so she talked to Tom. Now, si usted va a culpar a Tom, you say, well, okay, Tom is guilty because he took advantage. He took advantage. Eso es un, vamos a say, took. Eso es presente. Take is, y eso es pasado.
right, he, porque es pasado, took advantage. Tomó ventaja, aprovechó en español, aprovechó, creo que es como se escribe, pero ustedes saben cómo escribir. He took advantage of Mary. He was not a friend, no era amigo. He just used the opportunity, usó la oportunidad. Yo no quiero traducir tanto, lo que quiero es que ustedes entiendan cómo la forma que ustedes tienen que hacer but you have to do this. You have to do this in your language. Tiene que usar su idioma, not mine. See, recuerda, my vocabulary in English es así grande, supuestamente. Ok, grande. Pero suyo en inglés de pronto es así. So, no estoy insultando. Usted, la regla de aprendizaje, hay una regla principal, es una ley de aprendizaje. Usted tiene que usar lo que tiene. Sí, usar lo que tiene. Now, mire, todo conocimiento se gana por lo que sé, uso lo que tengo, lo que sé, para aprender lo que no sé. Now, este es un principio, es una ley de aprendizaje. Ustedes aplican diariamente. Aprendemos por asociación. Primero uno se está oyendo mamá y asociando ya mamá con persona que siempre me aprieta, que me da alimento, mamá. De uno se empieza a identificar cosas y sonidos, etc. Y en los primeros 2 años de su vida es un alimento, su mente está ahí asociando, aprendiendo sonidos, etc. Está como un loco. Pero usted ya no tiene 2 años, ya tiene más. Y por esta razón el proceso no es lo que estaba cuando usted está en estos días principales. Entonces usted tiene que usar lo que tiene para ganar lo que no tiene. Usted no puede usar mi vocabulario. A mí me gustaría tener la capacidad de hablar bien en español. Necesito hablar bien en español. Sí, necesito el vocabulario que tú tienes, pero yo no lo tengo. Yo no puedo usar su vocabulario. Tengo que usar lo que yo tengo para expresar mi idea. Entonces, a veces para expresar una idea tengo que dar vuelta aquí y por allá, porque no tengo la palabra exacta o no sé exactamente cómo expresar la idea. Entonces tengo que describir la acción o el verbo o la palabra que estoy buscando. Suena un poco loco, pero eso es exactamente lo que uno hace. Usted tiene que hacer lo mismo. No importa que si es doctorado o que es médico o simplemente un estudiante en bachillerato. El proceso es lo mismo. Entonces su vocabulario en ese momento en español es inmenso, buena, aunque sea en primario o secundario o lo que sea. Usted tiene buen vocabulario para mover sus ideas y conceptos, etc. En inglés solo tiene así. Es frustrante. Usted tiene todas esas cosas que quiere expresar y no puede porque no tiene la palabra o no tiene el verbo o no tiene la manera, no sabe cómo hacerlo. Entonces, usando las palabras que tú tienes, tiene que estar
buscando la forma de expresar su idea. Bueno, eso sí es una gran filosofía en comunicación, y aprendizaje, pero son principios fundamentales que usted tiene que hacer. Volviendo ahora a lo que estábamos diciendo. Usted tiene que defender o acusar Mary and John or Tom and come up with a solution. Yo quiero una solución de qué debería haber hecho. What should Mary have done? What should Tom have done? Y este sí es en un vida real, ¿cuál será la solución? Y para impedir, ¿cuál es la raíz de del problema? Y ahí cuando ustedes lo tienen ahí en las siguientes clases, yo voy a dar de pronto un resumen breve de lo que yo pienso. All right, now, estoy hablando mucho en español. So at any rate, that is your homework. That is what you should do now. Eso es lo que debería estar haciendo ahora in your class. So, ponga esta cosa en pausa o vuelve a coger después. Y eso es su habilidad. No es tanto por una nota, pero es que la mente tiene que empezar usando este. This is called abstract. Abstracto es la forma de pensar, que su mente se va trabajando, describiendo ideas. Idea o conceptos no son algo que yo puedo tocar, pero es algo que está real. Real aquí, tengo la imagen aquí y tengo que de ahí transformar este concepto o ideología o este pensamiento, pintando esta idea para que tú puedas entender. Pero solo puedo usar las cosas que yo tengo. Usted no puede enchufar la mente mío. Será chévere, ¿no es cierto? Enchufar aquí y sacar esta información o este idioma y ponerlo allá. En el computador ya podemos transferir de una cosa a otra. En inglés no es tan fácil. Usted tiene que ganar por el proceso. Pero el proceso y que estoy exigiendo es que utilice lo que tiene ahora. Bueno. Yo tengo una cosa, pero yo creo que mejor que vamos a dejar esta clase así para que ustedes se desarrollen bien. No quiero confundir a ustedes más. Yo quiero que ustedes no sigan adelante, no avance más en las clases hasta que usted empieza a pensar y hablar y comunicar. No lo traduce. No traduce. Hablamos en español, hablamos en inglés. One or the other. Lo que quiero que usted explique y habla. Si usted tiene anotado en su papel, tampoco cuando usted va haciendo su debate, no usa su papel. Bótalo. Bueno, no lo bota. Usted puede usarlo como una herramienta. Pero, miren, estamos educando ese. La mente. Usted tiene que usar aquí lo que tú tienes para hablar. Entonces, no forzar la mente. Si la mente necesita una palabra y no lo tiene, no puede usar lo que no tiene. Tiene que buscar la manera de expresar la idea. O saltarlo y hacer el deber. Lástima que yo no puedo oír o ver o mostrar a ustedes haciendo Sin embargo, vuelve al primer año, eso es exactamente lo que hicimos en el primer año con un grupo de estudiantes y ellos sí lo muestran cómo es lo que yo quiero que hace. Now, estamos en clase 16. Uno dice, pero estamos repitiendo otra vez lo que vimos en el primer año.
Sí y no, pero yo necesito que ustedes primero, antes que entramos a la parte de lectura y gramática y todo, necesito que ustedes estén hablando en inglés. Now, en la siguiente clase, yo realmente no recuerdo, pero voy ahora a dar otras pautas en gramática. Entonces, hasta la siguiente clase, que Dios le bendiga.